Perfecto. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001. Al igual que nuestro coordinador, deseándoles que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, ya estamos prácticamente en nuestra última semana, ya estamos a más de la mitad avanzado de nuestro curso, aprendiendo cómo implementar correctamente un sistema de gestión de calidad con miras a poder alcanzar una auditoría exitosa, ¿no? Obviamente. Hasta la clase anterior habíamos revisado las primeras cláusulas, la cláusula 4, la 5 y la 6. Espero que todos esos puntos hayan quedado bastante claros. Si acaso te queda alguna duda, hasta el final de la clase podemos tomarnos un tiempo para responder algunas preguntas. Y el día de hoy vamos a desarrollar todo lo que es la cláusula número 7, ¿de acuerdo? Esta cláusula número 7 básicamente se basa en todo lo que son elementos de soporte del sistema de gestión de calidad. ¿Por qué serán importantes? Pongámonos en el siguiente caso. Digamos que necesitamos reparar ordenadores, ¿de acuerdo? Necesitamos, no sé, se me ocurre, mi laptop se me malogró y necesito llevarla con alguien que le dé mantenimiento, que le dé soporte, que me arregle el laptop básicamente, ¿bien? Entonces, para yo poder escoger a dónde voy a llevar mi laptop a que la reparen, tengo que identificar cuáles son los requisitos, ¿no? O bueno, internamente yo más o menos veo qué es lo que espero de la persona o de la empresa que va a hacer ese mantenimiento a mi ordenador. Entonces, básicamente yo podría dar algunos criterios como que podrían ser, necesito que el personal sepa hacer bien el trabajo. Personalmente, a mí me gusta que me atiendan con amabilidad, con cordialidad. Se veo a alguien que me atiende, va todo desganado, como que, oye, ¿va a comprar o no? Y ya no me gusta comprar en ese lugar, entonces prefiero pasar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos criterios que, a mi parecer, a mi opinión personal, son los que yo elegiría si quiero llevar mi laptop a reparar. Que las reparaciones sean conformes, ¿sabes qué? Yo no quiero llevarte mi laptop hoy, que me la regreses mañana y a la siguiente semana tengo que volvértela a regresar porque nuevamente algo más le está fallando y me cobres otra vez más. Entonces, una vez que la repares ya debería estar funcional por algunos meses por lo menos. Que sea confiable, que tengas realmente la certeza de que yo te pueda dejar mi laptop y que me la vas a regresar, que no le va a faltar nada, ¿correcto? Que no se va a desaparecer el laptop, no se va a desaparecer la empresa, como que un día voy a un establecimiento, te dejo la laptop, al día siguiente regreso y ya no hay establecimiento, no existió nunca. Entonces, ese tipo de cosas también queremos evitar. Y claro, obviamente también que el precio no sea tan elevado, que sea un precio accesible, un precio justo, tampoco no muy por debajo, porque también levantaría sospechas, pero que sea un precio más o menos competitivo, ¿no? Competitivo dentro del mercado. Entonces, ¿qué requeriría hacer una organización para poder abordar todos estos requisitos? Eso por ahí nos vamos a adelantar un poco a la siguiente cláusula, que es la cláusula 8, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa tiene que identificar cuáles son estos requisitos y en base a eso tiene que determinar qué recursos va a necesitar para poder dar ese buen servicio. Por ejemplo, si sé que el cliente requiere que el personal sepa hacer el trabajo, necesito contar con personal calificado, personal que haya recibido estudios o que tenga experiencia en otros talleres o en otras empresas donde haya hecho la misma labor, ¿no? Personal calificado. Si requiero que el personal dé un buen servicio al cliente, entonces necesito proporcionarle un ambiente laboral apropiado. Yo no puedo esperar que mi trabajador trate bien al cliente si yo a mi personal lo estoy tratando mal. ¿Con qué ánimos ese personal va a dar un buen servicio? Si yo a mi personal lo estoy sobreexplotando, le doy jornadas muy extensas, no le estoy pagando al día, no le estoy pagando lo justo, entonces mi personal obviamente no va a tener ese ánimo de darle un buen servicio al cliente, ¿correcto? Si quiero que reparaciones sean conformes, necesito contar con equipos que sean de calidad, con equipos que estén conformes, que las piezas que yo use para reparar, para sustituir algunos componentes, sean de calidad, realmente tengan garantía, los equipos que use para hacer la reparación estén en óptimas condiciones, ¿de acuerdo? Si quiero mostrar una confiabilidad, necesito tener una instalación que se vea correctamente aseada, que evidencie que efectivamente es una empresa bien consolidada, ¿de acuerdo? Entonces eso también va a dar garantía a la persona que está adquiriendo el servicio. Y si quiero cobrar lo justo, también necesito contar con una buena estructura de costos que me permita manejar mi precio a un margen que no me haga perder tampoco, sino que al contrario me permita maximizar mi utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate lo importante que es considerar los recursos para yo poder cumplir con las características que van a hacer que mi servicio o mi producto
sean de calidad. Y a eso se enfoca la cláusula número 7. La cláusula número 7 básicamente te entrega todos estos elementos que tienes que considerar que son previos a la operación para garantizar que efectivamente el producto va a ser de calidad. Recuerda que la calidad no únicamente se ve desde la etapa productiva, se ve desde antes, ¿de acuerdo? Calidad total, desde que ingresa material al proceso productivo, incluso contando con mi personal también, todos ellos son considerados como parte importante de la calidad también, tienen que ser de calidad también. La cláusula 7.1 entonces empieza hablándome acerca de los recursos. Aquí me dice que la organización debe determinar, recuerda, debe, obligación, determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, dar mantenimiento y mejora continua al sistema de gestión de calidad. Hay que considerar cuáles son nuestras capacidades y nuestras limitaciones de recursos. ¿Qué recursos estamos contando? ¿Con qué recursos estamos contando? ¿Hay disponibilidad de estos recursos? Estos recursos se aplican o la alta dirección dispone estos recursos para la calidad como tal. Ingeniero, ¿cómo evidencio esto? Existen distintos tipos de recursos, ¿de acuerdo? No existe una sola clase de recursos y ahorita vamos a ir viendo cuáles son esos recursos que vamos a evidenciar. Esto es a manera general, ¿de acuerdo? Pero estos recursos pueden ser tanto tangibles como intangibles. O sea, no consideres los recursos únicamente como dinero, como el establecimiento como tal, ¿no? El local, equipamiento y todo lo demás, sino que también involucra toda otra serie o listado de elementos que también se van a usar o también van a intervenir o también van a participar en la gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Aquí consideramos, por ejemplo, personas, conocimiento, sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de recursos consideramos tanto elementos tangibles como elementos intangibles. Bien, ¿cuáles son estos recursos que podemos considerar? En primer lugar, las personas. Tenemos que considerar que el sistema de gestión de calidad, si bien se basa en un enfoque por procesos, en contar con controles, en contar con indicadores y todo lo demás, el sistema no funciona si los trabajadores no participan. Necesitamos contar con la cantidad idónea de personas. No se refiere a que tengas pues, una planilla muy extensa, sino que tengas la cantidad idónea de personal para poder implementar la gestión de calidad y para el control de los procesos, para las operaciones como tal. O sea que no sería válido, por ejemplo, que tú tengas, digamos, ¿no? Un proceso productivo bastante amplio y tengas pocas personas participando en él, porque vas a reflejar que estas personas están muy sobrecargadas de trabajo, salvo que se demuestre de que estas personas cuentan con apoyo de sistemas o tecnología que les facilite el trabajo, que ellos tengan básicamente funciones de control, de revisión, ahí más o menos. Pero si no es el caso, entonces hay que acreditar que tenemos la cantidad idónea de personas. Necesitamos contar con un buen equipo de trabajo. Este equipo de trabajo debe tener ciertas características, pero las vamos a dejar todavía para la cláusula 7.2. Muy bien. En una auditoría, si bien es cierto, vamos a evaluar los resultados de un proceso, es muy importante también entrevistar a las personas a cargo de este proceso o que intervienen con el proceso. Entonces, en una auditoría no solamente es cuestión de revisar documentación, de revisar información o de revisar sistema o de ir y ver nada más a ver cómo se hace la actividad y ya. Necesitamos también en una auditoría, un auditor también te lo digo, preguntar, ¿no? Entrevistar a alguien, conocer cómo es el desempeño. A través de la entrevista voy a conocer el desempeño del proceso y también voy a conocer más detalles de la organización. Es por eso muy importante contar con el equipo idóneo. Ingeniero, ¿cómo yo acredito entonces el tema de las personas? ¿Qué tengo que documentar? Bueno, en primer lugar, tienes que contar obviamente con una planilla de trabajadores, obviamente. Ingeniero, y si no están planillados, no los puedo pasar por auditoría, depende. Hay algunas organizaciones, algunas certificadoras, que sí piden como un requisito previo que evidenciemos que estos trabajadores están planillados, que realmente están trabajando. Como que hay otras certificadoras que no le dan tanta relevancia a este punto. También depende del tipo de auditoría. Por ejemplo, en una homologación, no en una auditoría de certificación, sino en una homologación, de cajón sí te van a pedir que evidencies que la persona que va a responder en la homologación es trabajador planillado. Eso, por ejemplo, sí es un poquito más exigente. Me han pedido a mí, yo he pasado varios procesos de homologación y siempre piden eso de antemano, antes de iniciar, de frente. A ver, esta persona, ¿quién va a participar? Él. Ah, muy bien.
muéstrame evidencia que es trabajador. Ahí encima piden que tenga tiempo, que tenga 3 meses trabajando en la organización, como mínimo. Esto lo hacen con la finalidad de evitar que las organizaciones simplemente contraten a alguien a última hora para que se encargue de implementarles un sistema para responder a la homologación netamente. Se hace con la finalidad de determinar que hay una continuidad, ¿de acuerdo? Entonces sí, hay que contar con un personal idóneo para esta actividad. Más características sobre el personal, cláusula 7.2, ya vamos a llegar a eso, no te preocupes. La infraestructura. ¿Qué debemos considerar en la infraestructura? En infraestructura nosotros vamos a considerar, obviamente, todo lo que son los locales, los edificios, oficinas administrativas, talleres, almacenes, laboratorios, todo aquello que sea pues propiedad de la empresa que sirva para el desarrollo de las actividades, ¿de acuerdo? Ingeniero, yo hago mis actividades en la vía pública. Bueno, si de repente tu rubro es hacerlo ahí, pero por lo menos tienes una sede principal, ¿no? O una base. Esa es la infraestructura que vamos a considerar. Recuerda que estas sedes que van a pasar a auditoría deben contar con su licencia de funcionamiento vigente y su certificado de defensa civil, si acaso le aplicara. ¿De acuerdo? También vamos a considerar en infraestructura todo lo que son equipos, hardware y software. Por ejemplo, los ordenadores, por ejemplo, no sé, si eres del sector construcción, de repente, un rotomartillo, una moladora, qué sé yo, maquinaria pesada de repente, etcétera. Tus unidades móviles también forman parte de la infraestructura, ¿de acuerdo? Sistemas, también consideramos parte de los sistemas como la infraestructura. Si manejas de repente un SAP, o si tienes una base de datos, o si manejas un servidor donde se va colgando toda tu información, etcétera. Si manejas, por ejemplo, AutoCAD, digamos que también diseñas con AutoCAD, contar con esas licencias, como te decía, es parte de la infraestructura como tal. Ingeniero, si yo me dedico, no, yo no manejo ni CAD ni Project, solamente hago mi Word y mi Excel. Solo eso nada más usamos aquí, entonces ahí ya me salvé, ¿no? Bueno, ahí sí te van a pedir evidencia de que tengas propiedad de tus laptops, por ejemplo, o propiedad o licencia, por ejemplo, de los Office, quizás. Entonces, ese tipo de infraestructura sí te van a pedir que tengas la evidencia respectiva, ¿de acuerdo? Ves a alguien trabajando en una computadora o en una laptop y el auditor va a solicitar, probablemente, no siempre, pero probablemente, solicita alguna evidencia de que esa laptop le pertenece a la empresa. Y no es que estén haciendo que el trabajador traiga su propia laptop para trabajar. Ejemplo, es una forma también de acreditar que la empresa está destinando los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, hay que considerar una adecuada infraestructura. Obviamente, esta infraestructura debe estar en buenas condiciones. O sea, no podría darse el caso, por ejemplo, que tú presentes una infraestructura así, más o menos. ¿De acuerdo? Digamos que, bueno, sí, de repente, ingeniero, la situación está difícil, hay reparaciones que no se pueden hacer, de acuerdo, te puedo entender, pero de preferencia hay que tratar que las instalaciones se vean de la mejor forma. Si tienes por ahí de repente algo que esté un poquito dañado, deteriorado, paredes con moho, despintados, losas rotas, parqué, de repente tu piso es de parqué y ya se está levantando, de preferencia hay que invertir en las reparaciones, ¿de acuerdo? Lo idóneo, así de repente no te alcanza el dinero suficiente para poder hacer todo eso, lo idóneo es que sí la infraestructura se vea ordenada y se vea aseada. Principalmente eso. Ya si te puedes dar los recursos para poder hacer las reparaciones respectivas y que todo se vea mucho mejor, está bien. Obviamente tampoco pues vas a presentar cableado por ahí, tirado por cualquier sitio, amarrado ahí con una pitita y ya está. Obviamente el cableado tiene que estar otrado, o tiene que estar bien cubierto, o tiene que estar bien señalizado. Eso sí hay que considerar, porque si no en infraestructura, ahí vamos a tener inconvenientes. Bien, entonces, consideremos como infraestructura todo lo que son locales, equipamiento, maquinarias, unidades móviles o unidades de transporte, sistemas también, y ordenadores y computadoras. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que alguien levantó la mano por ahí. Yesenia, hola, buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? Ok. Bueno, igual si tienen alguna pregunta, ya saben, por el chat lo pueden ir dejando. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos.
¿Por qué es importante la infraestructura? Ingeniero, ¿por qué yo tengo que darle tanta relevancia a la infraestructura? Parece una auditoría de seguridad. Sí, en las auditorías de seguridad, de hecho, te piden un poquito más de detalle revisando las instalaciones de un local. Ahí sí pues te revisan que cuentes con tu IPAR, tu mapa de riesgos, que no existan el cableado que esté por ahí tirado, que tenga los extintores, que cuentes con botiquín de primeros auxilios, etcétera. Es cierto, en una auditoría de ISO 45001 o de ISO 14001, incluso por los tachos de residuos, son un poquito más exigentes y minuciosos con estos puntos. Pero incluso en una auditoría de calidad también te revisan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar que tenemos los medios para garantizar la conformidad de los productos y servicios, ¿de acuerdo? Tener una buena infraestructura garantiza que el producto que yo voy a ofrecer sea conforme con la normatividad vigente. Entonces, digamos que yo soy una empresa que se dedica al rubro de los alimentos, de comidas, un restaurante. Entonces, hay ciertos parámetros que me pide que cuenten mis instalaciones para poder dar el servicio, ¿no? Entonces, no podría darse el caso que mi instalación esté pues hasta sus patas. Tiene que estar bien, bien cuidado, ¿de acuerdo? Una buena infraestructura también facilita la eficiencia, porque esto garantiza que tenemos una correcta distribución de planta o de los sistemas, o que los sistemas estén operativos, que existan los controles de calidad necesarios para la gestión. Mejora también el tema de la seguridad, garantiza que se controlen los riesgos, que se prevengan los accidentes y las enfermedades ocupacionales, y apoya también a la mejora continua. Cuando tenemos una buena infraestructura, bien ordenada, bien identificada, facilitamos recopilación de datos, ¿de acuerdo? Y podemos monitorizar de mejor manera los procesos. Entonces, ten en cuenta que debes contar con una infraestructura correctamente ordenada, en buenas condiciones. Bien. El siguiente recurso que vamos a considerar son los ambientes. El ambiente para la operación de los procesos. Ingeniero, ¿qué se diferencia el ambiente con la infraestructura? En el tema del ambiente, nosotros vamos a considerar una combinación entre factores físicos, pero también factores humanos. ¿A qué me refiero? En infraestructura hablábamos de las sedes, los locales, la infraestructura como tal, equipamiento, maquinarias, unidades móviles, sistemas incluso, ¿bien? Y en ambiente lo que vamos a considerar son los factores sociales, los factores psicológicos y los factores físicos que intervienen en un buen ambiente laboral. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, vamos empezando desde aquí, factores sociales. Eh, que se garantice que hay un buen clima laboral en la organización, que se evidencie de que los trabajadores socializan entre ellos, pueden expresarse, pueden comunicarse entre ellos, se dan los medios para que las personas realmente tengan actividades de integración, por ejemplo, se garantice el bienestar del trabajador para que el trabajador cumpla con los controles de calidad o proporcione un servicio de calidad. En factores psicológicos, que al personal no se le esté maltratando, no se le esté esclavizando, no se le esté explotando, ¿de acuerdo? Factores psicológicos, no se le esté hostigando al personal. Y en los factores físicos, que estén en condiciones laborales, los cuales sean ¿cómo se dice? Ergonómicos, básicamente. O sea, por ejemplo, que no estén en condiciones expuestos a altas o muy bajas temperaturas, que no estén expuestos a ruidos molestos y constantes, que no estén expuestos a baja iluminación, ejemplo, ese tipo de factores físicos. Entonces, el ambiente laboral tiene que ver con el bienestar de los trabajadores, ya sea un bienestar por el entorno físico como tal, como una parte del bienestar en la parte social y en la parte psicológica. Básicamente tener un trabajador saludable. Esto lo explicamos un poquito más en el área de seguridad, pero básicamente un trabajador saludable es alguien que no es alguien que no está enfermo, sino alguien que está físicamente bien, pero también psicológicamente y socialmente. Eso tiene que ver. ¿Por qué consideramos esto importante? Porque un trabajador saludable interviene mucho más en la gestión de calidad, se enfoca más en el cliente que un trabajador que esté pues pensando en otro tipo de cosas. Entonces, por eso garantizamos un buen ambiente laboral. ¿Cómo acreditamos esto en una auditoría? Bueno, por ejemplo, nosotros hacemos mediciones anuales de clima laboral, contratamos a un externo, un consultor, hace su estudio de clima laboral, ¿de acuerdo? Presenta un informe y en base a este informe y sus resultados, planteamos acciones de mejora. Eso, por ejemplo, lo audita mucho a recursos humanos. En recursos humanos solemos evidenciar esta parte. Preguntan, no, a ver qué actividades han hecho. Sí, mire, hemos hecho una medición de clima laboral. A ver, muéstrame tu informe, ¿no? A ver qué han hecho.
cómo lo han medido, qué metodología han usado, ok, resultados, a ver, allá, han salido altos, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, hemos salido alto y hemos hecho estas actividades, muestran fotos, de repente fotos celebrando los cumpleaños, de repente muestran fotos, todos en conjunto, en Navidad, de repente, donde han hecho intercambio de regalos, cosas así. O sea, elementos que demuestren que la organización no, de repente no romantizarlo diciendo que es una familia, sino es una organización en la cual el personal sí comparte entre ellos, sí socializa entre ellos. Hay un buen clima laboral. Genero, en la organización donde yo trabajo, generalmente las personas pues nos paramos peleando, nos maleteamos entre nosotros. Mira, en cualquier organización ocurren ese tipo de cosas, pero durante una auditoría es necesario tratar de mostrar la mejor versión de uno. Ingeniero, ¿eso no es mentir? No, eso es tratar de mejorar. O sea, no es cuestión también solamente de mostrar buena cara cuando hay auditoría, obviamente, sino que es cuestión de generar el hábito. Y si detectamos que hay elementos o situaciones que están entrando en conflicto, identificarlos y tratar de mejorarlos. Obviamente, si sabes que dos áreas están en conflicto, no te vas a hacer de la vista gorda y ya está, ¿no? Se supone que también tienes que tratar de buscar una forma de solucionar. Quizás es un problema de comunicación. De hecho, tengo un caso importante, un caso interesante sobre este tema de problemas con las áreas y falta de comunicación, pero ese caso lo dejamos todavía para la cláusula 9.3. Bien, listo. Entonces, recuerda, no olvides, porque podría venir en tu examen, no sé, yo digo, quizás, que la infraestructura tiene que ver con la parte de locales, unidades móviles, equipamiento, sistemas, etcétera, y el ambiente laboral tiene que ver con las condiciones físicas, ¿de acuerdo? Y parte humana también, para asegurar que el trabajador tenga buen clima laboral, básicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ingeniero, ¿qué pasa si yo hago mi medición de clima laboral y sale bajo? Ya ahí fregué mi auditoría. No, de hecho, mucho mejor que lo identifiques tú. Ten en cuenta esto. No tengas miedo, no tengas miedo a identificar aspectos negativos en la organización. Aquí nos adelantamos un poco a la 10.2 también, pero no tengas miedo de identificar aspectos negativos de la organización. De hecho, es mucho mejor que los identifiques tú antes de la auditoría y les empieces a dar tratamiento, así no hayas acabado, hasta que llegue tu auditoría y no acabaste, pero siquiera muestras un avance. Oye, mira, sí, no, nuestro clima laboral ha estado bastante bajo. Oh, ok. ¿Por qué? Bueno, según este informe hemos identificado que es por tal motivo. Ok. ¿Y qué están haciendo? Bueno, para mejorar esto hemos hecho capacitaciones en comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, hemos hecho talleres, nos hemos ido de, no sé, nos hemos ido a la piscina todos juntos, ¿no? Y hemos hecho una quincana de repente, y bueno, ¿no? Ahí están las evidencias, fotos de repente. Ok, entonces con eso el auditor va a detectar de que la empresa está identificando los aspectos que están mal y los está corrigiendo. Y eso brinda mucho también en auditoría. Entonces, no tengas miedo de identificar aspectos negativos, no los tapes nada más y ya. O sea, identifícalos y dales tratamiento. Es mucho mejor que los identifiques tú a que recién los identifiquen en la auditoría. Bien. Siguiente. Los recursos de seguimiento y medición. Hay casos o hay de repente productos o servicios que requieren, dependiendo de la naturaleza de este tipo de producto, para garantizar que sea conforme y que se cumplan con los requisitos, a veces es necesario realizar alguna medición. Entonces, estas mediciones que se van a hacer tienen que ser apropiadas para el tipo de actividad y deben mantenerse para asegurar la idoneidad continua de su propósito. Es decir, que los parámetros de medición que nosotros usemos tienen que ser perennes. O sea, no es que hoy día es una cosa y el siguiente mes va a cambiar así y ya está. O al menos si es que sabemos que va a cambiar, hay que tenerlo controlado, hay que tenerlo identificado, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante considerar el tema de las mediciones. Se me ocurre, si tú elaboras algún producto químico, quizás, ¿no? Que es para consumo, tienes que hacerle una medición, de repente, ¿no? Respecto a los componentes, para garantizar que efectivamente sea apta para el consumo humano, que no esté por encima de los estándares que te está pidiendo la normativa, ¿de acuerdo? ¿Quién me va a dar estos parámetros de medición? Principalmente eh, la legislación vigente nacional, y si acaso no existiera una legislación nacional, podemos enfocarnos en legislación internacional o incluso
en los mismos requisitos del cliente. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho más claro cuando nosotros hacemos servicio de mantenimiento eléctrico, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de servicio, tenemos que garantizar que el flujo eléctrico del cliente, el voltaje, por así decirlo, eh, sea conforme a ciertos parámetros, ¿no? Entonces se realizan mediciones con multímetros de repente y van y verifican cuánto es la cantidad de voltaje dentro de sus propios tableros, por ejemplo. Entonces van, hacen las pruebas, verifican que las mediciones estén dentro del rango y ya con eso damos la conformidad de que el servicio está conforme, está perenne, está dentro de lo que me pide la normativa y dentro de lo que el cliente requiere. Entonces, esos son básicamente las mediciones. Ahora, podría ser también, por ejemplo, otro tipo de mediciones relacionados al tema del peso, al tema de la temperatura, al tema de la longitud, etcétera. Existen muchos criterios y tenemos que identificar cuáles son los criterios que aplican a nuestro producto o nuestro servicio. Depende, ¿de acuerdo? Ahora, toda esta información de las mediciones hay que documentar y hay que conservar en algún tipo de informe, en algún tipo de registro, pero hay que conservar esa documentación, ¿de acuerdo? Así también esas mediciones tienen que ser trazables. Hay que considerar la trazabilidad de las mediciones. ¿Alguien sabe qué es la trazabilidad? Bueno, la trazabilidad básicamente es la capacidad de poder rastrear o de identificar todos mis procesos desde la parte de que lo adquirí, desde que adquirí, por ejemplo, la materia prima hasta que lo llevé a producción, lo transformé, lo puse a disposición del cliente para su consumo o incluso le pude dar eliminación de repente. Esa trazabilidad yo la hago para poder identificar el lote de producción, por ejemplo, o el producto como tal, en cada etapa, de manera que yo pueda mostrar o pueda identificar si es que quiere hacerle seguimiento, cuándo se produjo, quién lo produjo, a qué lote producía, cómo se produjo, etc. Eso es la trazabilidad. Ingeniero, entonces la trazabilidad de la medición vendría a ser de que yo identifique, ¿no? Quién hizo mi medición, cuándo la hizo, con qué equipo la hizo. Sí y no. Sí es correcto que tienes que identificar quién hace la medición, que esta persona esté capacitada para hacer las mediciones, obviamente. Sí hay que identificar con qué equipo se hizo, sí hay que registrar cuándo se hizo, es correcto, eso sí se tiene que dar, pero la trazabilidad de la medición en específico, o también le llaman trazabilidad en la medición, en específico es la capacidad de comparar mis mediciones o mi equipo de medición con un patrón o un estándar nacional o internacional. A buen cristiano, la trazabilidad en la medición es básicamente la calibración de los equipos. Entonces, como yo te decía, hay que garantizar los recursos de seguimiento y medición. Hay que hacer mediciones de calidad conforme. Hay que hacerlas. Para hacer esas mediciones, tú puedes usar alguna herramienta o algún equipo. Cualquiera de los que puedes ver aquí, por ejemplo. Estas herramientas o equipos, presta mucha atención, tienen que estar calibrados. La calibración es fundamental en un sistema de gestión de calidad, ¿de acuerdo? Hay que acreditar que estos equipos cuentan con su calibración respectiva. No sé, mandarlos a un laboratorio de repente donde se le haga una calibración. De alguna manera hay que acreditar que han sido comparados con un estándar y que ese estándar ha demostrado que ha sido aprobado. No sé si has visto, por ejemplo, el caso de las balanzas, cuando van y comprueban que efectivamente no te esté robando el peso. Eso es básicamente una calibración. Determinar si efectivamente el equipo está en condiciones de seguir proporcionando un servicio de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que identificar cuáles son los equipos que dan la medición para la conformidad de mi producto o mi servicio, y eso tengo que calibrar. Ingeniero, ¿quién hace esta calibración? Lo puedes hacer tú mismo si tienes los equipos para hacerlo, o lo puedes mandar a un laboratorio externo o a alguien más que te haga ese servicio. Ningún problema. Ojo, si lo haces tú mismo o incluso también si lo hace un externo, tienes que garantizar que el equipo que están usando para calibrar tu equipo también haya tenido calibraciones. Ojo ahí. O sea, todos los equipos van a pasar por calibraciones. Y tú tienes que asegurar que todos y cada uno cuenten con sus calibraciones normales. Por eso a veces es mucho más sencillo, por así decirlo, que las empresas terciaricen esto. Porque para que así solamente se preocupen en mandar a calibrar sus propios equipos.
y lo que haga ese laboratorio con sus propios equipos para mandar a calibrar es simplemente mandarte el certificado de que está calibrado y ya. Ya hasta ahí llega, pues, ¿no? Ya el auditor no te va a decir, no, también muéstrame el calibrado del otro. No, eso ya le corresponde a la otra organización. Nosotros llegamos solamente hasta ese nivel, de que el laboratorio donde estoy mandando mis equipos cuente con esa calibración. ¿De acuerdo? Entonces, así se realiza. Nosotros, como te digo, usamos de repente pinzas emperimétricas para hacer mediciones en tableros y esas pinzas las pasamos por una calibración anualmente, ¿de acuerdo? Hay equipos que sí los mandamos, hay veces en las que no nos conviene mandar al equipo, compramos uno nuevo, nos sale más barato, pero sí, todos los equipos de vigencia por lo menos tienen un año de calibración, máximo, digo, un año, máximo un año. Si ya se pasó de un año, este equipo no está calibrado, no me garantiza realmente mediciones de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que garantizar que mis equipos de medición estén calibrados. ¿De acuerdo? ¿Qué otros equipos se pueden mandar a calibrar? Balanzas, cintas métricas, winchas, por ejemplo. Hay que hacerles la calibración también. Ingeniero, cintas métricas también. Sí. Digamos que tú produces muebles. Estos muebles requieren ciertas longitudes, más o menos por ahí su porcentaje de error. Tú para medirlos usas una cinta métrica de repente. Entonces, esta cinta métrica también tiene que haber pasado por una etapa de calibración. También hay que demostrar que la hemos calibrado. ¿Cómo? Ah, bueno, la verdad, ahí sí yo desconozco un poco cómo se hace realmente, pero sé que sí se hace la calibración de los equipos de medición de ese tipo también. Hay que calibrarlos siempre, hay que garantizar que efectivamente estén operativos. Bien, no te olvides de eso. Supongamos que no tienes un parámetro nacional o internacional con el cual hacer tu trazabilidad de la medición. Digamos que no existe parámetro. Vamos a ponernos en un caso pues, muy volado, por ejemplo. Digamos que tú has elaborado un producto químico nuevo, con algo que nunca ha existido antes, que no está considerado en ninguna norma, es un elemento químico nuevo de repente, recién lo has descubierto. Haces tu producto con ese elemento y lo vas a mandar al mercado y obviamente no existe, como es nuevo, no existe una norma que te aplique que te diga cuánto más o cuánto menos debe considerar de este producto. Ingeniero, entonces si no hay una norma, ¿qué debo hacer? Suponiendo que no existe un parámetro con el cual comparar, con el cual calibrar o con el cual verificar tus mediciones, entonces la misma organización debe documentar cuáles son los propios parámetros que ella se va a poner. O sea, si no hay un parámetro aplicable, pues tú puedes decir, de repente algunos, para despistar al auditor, le pueden decir, no, no hay ningún parámetro, no, no existe. El auditor de repente por el apuro no lo busca y dice, muy bien, ya no hay. Tus parámetros, ¿cuáles son? O sea, significa que tú en algún documento, en un estándar, en una directiva, en algún informe, debes haber acreditado una tablita de repente o algo, donde has puesto cuáles son tus parámetros para validar si un producto es conforme o no es conforme, ¿de acuerdo? Si se calibra, no se calibra, etc. Estos equipos de medición entonces tienen que estar en buen estado, obviamente, tienen que estar calibrados en intervalos específicos, de preferencia que no pasen de un año, tienen que identificarse para determinar su estado, es decir, que tienen que contar con algún código. Oye, yo uso la pinza amperimétrica de código HI número 005, ocurre, entonces hay que identificarlo de esta manera. Esto permite al auditor que vaya, verifique, ¿no? A ver, este equipo que están usando, HI005, muy bien, van y solicitan específicamente ese producto certificado de calibración. Es mucho mejor tenerlo identificado de esa manera. Cada uno tenga su propio código, ¿de acuerdo? Su número de serie, como tú quieras, pero hay que identificarlo. Y obviamente tienen que estar pues, protegidos contra daños. No podríamos nosotros mostrar un equipo de medición en estas condiciones. Tiene que estar bien cuidado. Tenemos que asegurar que el equipo de medición se está cuidando para que garantice que realmente las mediciones son efectivas. Bien, hasta aquí, porque esta parte de trazabilidad es algo pesada. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ah, ok, muy bien. Jessica dice, sí, también a veces suele pasar. La calibración de los equipos sería mantenimiento preventivo. Ah, casi podríamos considerarlo. Realmente el mantenimiento preventivo también forma parte de los controles de calidad. Por ejemplo, mandar a hacer mantenimiento a tus unidades móviles, mandar a hacer mantenimiento a las unidades de carga pesada, de repente, a los equipos en general. Sí, también. Pero básicamente el tema de la calibración es sobre todo cuando tenemos equipos de medición. Entonces, si yo tengo un equipo que me sirve para medir, tengo que acreditar o certificar o documentar, de alguna manera debo demostrarle al auditor que mi equipo para medir me da mediciones
correctas. Eso es principalmente la finalidad de la calibración. Por eso digo que mis equipos tienen que estar calibrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, no se olviden, pueden irla dejando por el chat. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a continuar entonces. El siguiente recurso que vamos a considerar son los conocimientos de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les decía, el tema de los recursos no solamente pasa por bienes tangibles, pero también por bienes intangibles. Uno de ellos es el tema del conocimiento. Esta cláusula básicamente asegura que nosotros como organización vamos a gestionar de forma efectiva todo el conocimiento que se maneje, ya sea de forma interna de la organización o de forma externa de la organización, pero que aplica a nuestro sistema de gestión. De manera que podamos garantizar que se mejore los procesos y se tomen decisiones correctas, bien fundamentadas, y de esta manera garanticemos o mantengamos la continuidad de la operación. Los conocimientos que nosotros debemos manejar es básicamente de los productos y servicios que ofrece la organización. O sea, viene un auditor y le pregunta a alguien, oye, ¿a qué se dedica la empresa? Esta persona no se puede quedar en blanco, ¿no? Obviamente tiene que saber a qué se dedica la empresa para la cual está trabajando. Conocimiento de los procesos. A veces en auditoría le suelen preguntar a un trabajador a qué proceso pertenece y a veces ese trabajador no sabe cuál es su proceso. Es por eso importante también difundir siempre el mapa de procesos, ¿de acuerdo? Suele pasar, ¿eh? Oye, ¿a qué proceso perteneces tú? Yo soy del área de corte y ves el mapa de procesos y no hay, y no hay corte en procesos. No tengo acá corte. ¿Cuál es tu proceso? No, es que yo del corte soy. No, yo no sé, la verdad, señor. Entonces, no conoce sus procesos, no conoce la organización, ¿de acuerdo? De los requisitos de los clientes. Todos los trabajadores deben conocer qué es lo que quiere el cliente de nosotros, para que en base a eso oriente sus actividades a a la satisfacción del cliente también, obviamente. Todos tenemos, recuerda que en calidad nos enfocamos bastante en cliente y esto no solamente le compete al gerente, se supone que todos los elementos del sistema miramos hacia la misma dirección y por lo tanto todos nos preocupamos en garantizar que se cumplan todos los requisitos de los clientes. Requisitos legales aplicables también, obviamente, así como tenemos que cumplir con el cliente sus propios requisitos, también tenemos que cumplir con requisito normativo que me aplique a las actividades o al producto que estoy ofreciendo. Y también podemos considerar como parte de los conocimientos, que no son tan internos tampoco, de buenas prácticas del sector. Puede ser que los trabajadores vengan de otro lado, tengan experiencia con otro tipo de actividad y ellos conozcan de formas más efectivas de trabajar o de buenas prácticas que se puedan implementar y hay que asegurar que la organización adapte esas ideas o las tome en consideración o al menos las revise y evalúe si conviene o no aplicarlas también en nuestro sistema de gestión, principalmente para eso. Entonces, fíjate que debemos tener bien ordenado, bien identificado cómo aprovechar los conocimientos de la organización. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? Bien, creo que no. Perfecto. Entonces, con eso estamos llegando a todo lo que tiene que ver con recursos. ¿Qué otros elementos de soporte vamos a ver? Y ahora sí, vamos a detallar un poquito lo que tiene que ver con las personas, y esto me lleva a la cláusula 7.2 de competencia. ¿Qué quiere decir esta cláusula de competencia? Básicamente me dice, la norma ISO me dice que yo tengo que asegurar que las personas que van a estar a cargo de elaborar el producto, de proporcionar el producto, de ejecutar el servicio como tal, tienen que ser idóneas para garantizar la calidad de este producto o servicio. Me dice que las personas deben ser competentes. Está. Simplemente me lo pone así, deben ser competentes. ¿Cómo garantizo yo, ingeniero, que estas personas son competentes? La norma ISO me da una tablita y me dice que tiene que tener cuántos años, de repente, qué requisitos. No, la norma es bastante general en este punto. Simplemente te dice que la persona debe ser competente. Ahora, ¿cómo garantizamos esta competencia? Básicamente la medimos en tres dimensiones, en tres características. Su nivel de educación, su nivel de formación y su nivel de experiencia. La suma de estas tres características forman la competencia de una persona, ¿de acuerdo? En base a estas tres, la educación, la formación y la experiencia. La norma ISO tampoco te da definiciones específicas de qué es educación, qué es formación y qué es experiencia. Básicamente lo deja a criterio de cada organización que determinen cuáles son esos estándares para sí mismos.
Entonces, ¿cómo consideramos la educación? La educación podemos considerarla, por ejemplo, el grado de instrucción que tiene una persona. Si tiene primaria, secundaria completa, si tiene estudios técnicos terminados, si tiene estudios universitarios a nivel bachiller o a nivel titulado, si cuenta con maestría, si cuenta con doctorado, etc. Básicamente eso es el nivel de educación. En general, los diplomados también ingresan aquí, depende. Yo he visto organizaciones en las cuales sí consideran los diplomados como parte de la educación, como que, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, no, los diplomados no se consideran como parte de la educación. Simplemente el grado de instrucción, si es universitario, tiene maestría o si tiene doctorado. Las especializaciones entran en educación, depende. Como te digo, aquí los criterios para determinar cuál es educación y cuál es formación varían de cada empresa. En formación, obviamente, vamos a considerar todo lo que son cursos, capacitaciones que ha llevado la persona. Eso es su nivel de formación. Como te digo, por ejemplo, la empresa donde yo estoy, tema de diplomados y especializaciones, lo consideran como formación. Cursos específicos de algún tema en específico como tal, van a nivel de formación. Y en educación no lo consideran. Por otro lado, he visto, por ejemplo, he visto clientes nuestros que al contrario piden que todo lo que son diplomados y especializaciones no forman parte de formación, no añaden horas de capacitación, sino que forman parte de la educación. El criterio lo pone cada empresa. Lo que sí debes tener bien en claro es cuál es ese criterio. Ahí sí. O sea, no hay nada de malo con que una empresa determine, cuando tenemos estos casos que no se define exactamente qué cosa es, no tiene nada de malo que la empresa ponga su propio criterio. Lo que sí está mal es que en la empresa, en esa misma empresa, uno maneje un criterio y otro maneje un criterio distinto. Ahí sí hay un problema porque no hablamos del sistema de gestión. ¿Cómo es posible que uno me hable en un sentido y el otro me hable en otro distinto? ¿Cómo es posible que yo me vaya a recursos humanos de sede principal y me diga que la educación también son diplomados y especializaciones, y yo me voy a recursos humanos de una sede chiquita y me dice que no, que diplomados y especializaciones no entran ahí? Ahí sí tenemos un inconveniente porque no están manejando los mismos términos, ¿de acuerdo? Y el nivel de experiencia, obviamente, lo vamos a definir como la cantidad de tiempo que tiene una persona trabajando en ese mismo puesto en otras organizaciones antes de haber ingresado, o si gustas también el tiempo que viene trabajando dentro de la organización. Vale. Bien, entonces, en base a esos criterios, ¿cuánto le vas a considerar? Depende de ti. Obviamente se entiende, ¿no? O bueno, se entiende, se da por entendido, de que una empresa que ponga criterios muy altos para estos niveles de competencia va a asegurar personal que sea mucho más idóneo, ¿no? Mucho más preparado, mucho más capo para hacer la actividad. Se entiende de esa forma. Como que también de repente quieres poner criterios un poquito más bajos, eh, depende pues enteramente de ti, ¿no? Ponte que, pero tienes que tener cuidado con esta parte porque mira, ponte que tú hayas identificado, ¿no? En educación, vamos a suponer, ¿no? Vas a identificar, esta competencia obviamente la vas a identificar por cada puesto de trabajo, obviamente. Digamos que tú determinas, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a poner, se me ocurre, jefe de operaciones. Vamos a agarrar jefe de operaciones. Ok, jefe de operaciones. En educación vamos a pedir que nuestro jefe de operaciones sea un ingeniero titulado, por un ingeniero titulado, titulado y colegiado, queremos que sea mi jefe de operaciones. Ok, de acuerdo, educación, titulado y colegiado. Le especificamos todavía, creo que sea titulado de industrial o de química o de mecánica, no sé, el que tú quieras. Claro, o sea, sí, tal cual, definido, muy bien. Formación. Bueno, en formación yo quiero que esta persona me traiga 400 horas de capacitación en líneas de producción, en RPM, todos los métodos de producción que tú conozcas, en Lean Manufacturing, etcétera, etcétera. Ya, pones ahí. Y en experiencia yo quiero que esta persona tenga 10 años de experiencia trabajando en puestos similares, ¿no? En otras organizaciones. Ya está. Ese es mi nivel de competencia. Eso lo defino yo en mi perfil de puesto. Eso quiero que tenga la persona. Bueno, entonces llega auditoría y pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver aquí un manual. Muéstrame el de jefe de operaciones. Acá está, ¿no? Educación, titulado, ok, formación, muy bien. ¿Quién es tu jefe de operaciones actualmente? Ah, bueno, es el señor Luchito. Ah, muy bien. El señor Luchito, por favor, muéstreme su hoja de vida, ¿no? Su CV. A ver, aquí dice que el jefe de operaciones debe ser titulado y colegiado.
Por favor, muéstrame su título y su colegiatura, habilitado, obviamente, de este señor Luchito. Oye, el señor Luchito ha acabado secundaria completa nomás. ¿Cómo? ¿No tiene título? No, no tiene. Ok, aquí dice que tiene que tener 400 horas de capacitación. Oye, señor Luchito, nunca nos ha entregado CV. No, no hay ningún certificado de capacitación, este señor. ¿Cómo? Pero acá dice que tienes que tener 500 horas de capacitación. Bueno, experiencia dice que tiene que tener 15 años trabajando en otras empresas. Oye, señor Luchito viene trabajando 20 años con nosotros, es antiguo acá en la empresa, 20 años tiene. Bueno, ya por ahí lo validamos que tiene 20 años con ustedes ya. Pero ¿qué hay de los otros dos? No está cumpliendo con la competencia. Entonces, tenemos un problema, tenemos una no conformidad. Hemos establecido un perfil y esta persona no cumple con el perfil. ¿Por qué lo tienes ahí? Ingeniero, no, es que esta persona lo hemos contratado desde un principio, entonces no lo podemos sacar así nada más. Nos da pena votarlo. No tienes que votarlo. ¿De acuerdo? Es un error también frecuente que a veces uno pone estándares bastante altos para tus perfiles y cuando vas a verificar a tu personal cómo está actualmente y encuentras que no tiene las aptitudes, no tiene la competencia, no maneja los criterios que tú estás pidiendo. Entonces, hay algunas empresas que determinan, ¿no? Dicen, bueno, no cumple, chao, lo votamos. Como que no tiene que ser tanto así. Si no cuentas con las competencias, y por eso te lo he resaltado, hay que asegurar los medios para que alcancen esas competencias. Toma en cuenta que tu implementación de sistema de gestión de calidad marca un antes y un después. O sea, digamos, estamos 2024, a partir de esta fecha quiero implementar, de acuerdo. Todo, desde que yo estoy implementando, desde que sale este documento que voy a poner a disposición, en adelante es lo que estoy implementando. Y todo lo que pasó antes no entra como parte del control de la gestión de calidad, porque todavía no hablábamos de gestión de calidad. Recién estamos haciendo la hora que estamos empezando a implementar, que estamos empezando a sacar los documentos. Entonces, todo lo que pasó de antes no es que ya simplemente lo elimino y ya está. Ahora, todo lo que tengo ya desde antes, trato de adaptarlo, trato de corregirlo, trato de que alcance el estándar. Por eso también es muy recomendable que cuando inicias con la implementación de gestión de calidad, no te pongas metas tan voladas, ¿no? Ponte metas que sabemos que se pueden alcanzar, que realmente podemos cumplir. Para el largo plazo, sí anda identificando cómo mejorarlas y de qué manera vas a alcanzar esa mejora. Eso sí, pero mientras pues mientras no lo tengas a la mano en el corto plazo, ¿para qué te vas a poner el cabe tú solito poniéndote metas tan voladas? ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que requiere la organización. Eso lo determinamos en nuestros perfiles de puesto, pero al momento de comparar nuestro CV, podemos detectar desbalances. En el caso del señor Luchito, no cumplía con los criterios. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos un plan de formación. Este señor Luchito necesita llevar estudios para poder ser titulado. Bueno, por mientras le bajo titulado, yo no quiero titulado, quiero bachiller, o al menos que esté estudiando. Bueno, ya. Porque este señor Luchito tiene 20 años trabajando con nosotros y realmente trabaja bien, sino que simplemente no tuvo la oportunidad de poder estudiar y bueno, estamos hablando con él para que empiece los estudios y realmente pues ahora sí cumpla con el perfil que yo requiero o que quiero requerir. ¿De acuerdo? Hacemos un plan de formación, hacemos las acciones formativas y evaluamos si estas acciones realmente fueron efectivas o no. Entonces, eso es lo que hay que documentar. Tenemos una persona que no cumple el perfil, hay que asegurar que se cumpla ese perfil. A nosotros nos pasó un tiempo, la parte eléctrica, como te decía, que teníamos actividades bastantes años ya en cierto sector, parte rural, y un día el cliente dijo, ¿sabes qué? Como yo también estoy implementando mi trinorma, quiero que todo técnico electricista que pase con nosotros sea titulado. Ok, vamos a revisar de nuestros 40 técnicos, ¿cuántos son titulados? Dos. De 40 personas que teníamos trabajando años con la empresa, mucho antes, incluso de que yo, por ejemplo, naciera, que tenían trabajando tanto tiempo, desde bastante jóvenes, habían adquirido la experiencia básicamente a la práctica, solamente dos habían tenido estudios y los otros no, y eran de zona rural. Incluso algunos de ellos, si apenas sabían escribir su nombre o si apenas sabían hacer una firma. Entonces teníamos personal que sabía trabajar, que trabajaba bien, que era comprometida,
pero que no cumplía las competencias que me pedía el cliente. Y esto no era un requisito mío, era un requisito del cliente. Y con requisitos de cliente, ahí sí tenemos otro inconveniente que también lo veremos en la siguiente cláusula, que es la 8. Ahí hablaremos acerca de esta revisión de requisitos, pero o sea, el requisito del cliente era, ¿sabes qué? Personal que va a trabajar conmigo tiene que contar con esta aptitud, tiene que ser titulado. Ok. ¿Qué hacemos entonces? ¿Genera que contratar gente nueva? Sí, puede ser. En un primer momento sí se pensó realmente, pero la realidad era que para la zona rural donde se estaba, no había, al menos en la zona no había, y llevar personal de otras zonas salía muy costoso. Aparte que no todos querían irse, todos querían quedarse pues, en sus respectivas tierras, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que formar al personal. ¿Qué vamos a hacer? Se realizó el contacto con con un instituto por ahí de la localidad, se llegó a un acuerdo y se habló con los trabajadores. Miren, señores, ustedes tienen tiempo trabajando, sabemos que son buenos, sabemos que saben hacer las cosas, pero lamentablemente necesitamos que se titulen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponerles? Es lo siguiente. Hemos hablado con este instituto les va a dar la oportunidad de titularse. Para ello, ustedes van a llevar un curso de tantos meses, no me acuerdo cuántos meses eran exactamente, porque ustedes saben la parte práctica, la aplican, la conocen, lo hacen, pero les falta la parte teórica. Entonces, ustedes van a llevar este curso donde les van a enseñar toda esa parte teórica. Este curso va a durar tantos meses, fines de semana. Al finalizar el curso, ustedes van a ser evaluados, les van a hacer un examen. Ustedes aprueban el examen, les van a entregar su título. Esta es la cuestión, les cobran tanto a cada uno por hacer el curso. Ahora, la empresa les ofrece costearles el 50%, 50 o 60%, no me acuerdo bien. Bueno, que es el 50%. La empresa les va a costear el 50% a cada uno. Ese es el trato. Ustedes dan el curso, van puntuales, no faltan, aprueban, nosotros, y se titulan, y bueno, siguen trabajando con nosotros, normal, no hay ningún problema, su certificado nos va a servir para sustentar con el cliente, y si en algún momento ustedes quieren dejar la empresa, se llevan su certificado, porque el certificado va a ser de ustedes, o sea, ya completamente de ustedes. Ahora, si ustedes llevan el curso y jalan, ese 50% que estamos invirtiendo en ustedes, se los vamos a cobrar, les vamos a ir descontando mes a mes. Van a firmar, obviamente, un compromiso que están de acuerdo con eso, y si no están de acuerdo, entonces está bien, no los consideramos. Pero sí necesitamos que ustedes se titulen. Ese es el trato. Aprueban, no les cobramos nada, y si no aprueban, sí te vamos a descontar ese 50% porque tampoco podemos invertir en vano. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Todos estuvieron de acuerdo, llevaron su curso y todos aprobaron. Y se titularon todititos. Y así lo hicimos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante determinar esas actividades de formación para poder superar las brechas, principalmente para superar las brechas. Quizás en el tema de educación es un poco más complicado, pero en el tema de formación es un poquito más simple, porque en tema de formación es básicamente conseguir las capacitaciones como tal. En educación sí, es un poquito más difícil y quizá por ahí se tendríamos que ser un poco menos flexibles y conseguir personal idóneo o al menos determinar que mis criterios no sean tan elevados. Pero para lo demás sí hay que considerar exactamente que hay que sustentar todos estos puntos, ¿de acuerdo? Esto sí lo auditan en auditoría, si hacen esa comparación, identifican las personas, comparan con el perfil y hacen una comparación. ¿Qué dice el perfil? ¿Qué dice el CV? Si el perfil dice que tiene que tener 40 horas de capacitación, el auditor se va a tomar el tiempo de contar todos los certificados hasta que sumen las 40 horas. Si no las suman, no conformidad. O bueno, observación, dependiendo de la gravedad. Eso también lo veremos más adelante. Dependiendo de la gravedad, observación. Porque no estás cumpliendo. Has puesto un parámetro y no lo has cumplido. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, a ver si están atentos. ¿Cuál será la parte más difícil, la parte más complicada no difícil, la parte más complicada en la implementación de un sistema de gestión de calidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la parte más difícil? Hacer procedimientos, identificar tu contexto, hacer tu política, plantear tus objetivos. ¿Cuál crees que sea la parte más difícil de implementar una gestión de calidad correctamente? O cualquier sistema de gestión en general. Raúl dice la documentación. Ok. ¿Hay más?
¿Cuál creen que es la parte más difícil, la parte más trabajosa, la que más te va a dar dolores de cabeza? Documentación, sí, toma su tiempo, toma su trabajo también hacer documentación, revisarla, actualizarla. La implementación, sí, mm, sí, de hecho sí, la parte de la implementación es parte de lo que estoy diciendo. Por ahí Raúl más o menos le atina con el tema de la documentación, porque así como Raúl dice que la documentación es una parte trabajosa, complicada, la parte más difícil, la parte más trabajosa es la toma de conciencia. Es decir, elaborar tu documento, por ejemplo, te lo pongo así sencillo, elaborar tu documentación y darla a conocer al personal. Y darla a conocer y que la aplique y que la entienda y que la sepa. Esa es la parte más difícil, la parte más trabajosa, la parte más delicada, la parte que más desanima en la gestión de calidad. Esta es una de las etapas más difíciles porque hay que asegurar que todos los empleados, todos los colaboradores se involucren en la calidad, entiendan por qué es importante, entiendan cuál es su rol y su responsabilidad respecto a la gestión de calidad, sean conscientes de cómo individualmente están contribuyendo a cumplir con los objetivos de calidad. Esa es la parte más difícil, parte más complicada. Puedes elaborar documentos, puedes analizar tu contexto, puedes hacer una política bien chévere, bien bonita, puedes tener tu infraestructura en óptimas condiciones, puedes poner objetivos con unos indicadores en un dashboard excelente, pero si las personas, si los trabajadores no se involucran, ese sistema no va a funcionar igual. Esa gestión de calidad no va a ser igual efectiva. Porque necesitamos que el personal entienda la política. ¿De qué te sirve que tú tengas una política bien definida si cuando le van a preguntar al personal cuál es tu política, no la van a conocer? ¿De qué te sirve tener bien implementados tus objetivos de calidad si cuando le pregunten a los trabajadores no los van a conocer? O si cuando tienes que hacer la medición, los responsables de procesos no te pasan la información o no la tienen o no la identificaron o no sabían que tenían que hacerlo o se niegan a hacerlo porque les toma mucho trabajo. Entonces, esa es la parte más difícil. Ellos tienen que entender cómo contribuyen a la gestión de calidad. ¿Qué va a pasar si incumplen con los controles de gestión de calidad? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades? ¿Qué riesgos representan sus procesos? Más básico todavía, ¿cuál es su proceso como tal? Eso tiene que saber un trabajador. Y esta parte sí es complicada, sobre todo, si antes de la implementación se ha venido trabajando de una manera distinta, porque ahí tienes que cambiarle completamente su forma de pensar. No, yo antes lo hacía de esta otra forma y nunca me decían nada. No, que hacer todo esto del ISO toma mucho más tiempo, me quita tiempo para mis actividades, no va a avanzar producción con esto así. Sí, son barreras que uno tiene que ir derribando, son barreras que uno tiene que constantemente ir eh, indicando, ¿no? Haciéndole cambiar la forma de pensar a los trabajadores, sobre todo, principalmente a las cabezas, a los supervisores, a los jefes, principalmente por ahí. Una vez que los jefes empiezan a tomarlo en consideración, empiezan a trabajar en esa dirección, se hace un poquito más sencillo, porque ya el jefe siquiera se involucra. Pero si el jefe no se involucra, ahí sí es mucho más complicado. Yo tengo prácticamente 6 años trabajando en el tema de la implementación de gestión de calidad, prácticamente, y hasta el día de hoy todavía tengo que seguir difundiendo controles de calidad, porque a veces que como que el supervisor aprende muy bien una cosa, pero te descuida otro control. Como que luego empieza a nivelarse con ese control y el otro ya lo dejó de lado. Así. Entonces es muy importante. Por ejemplo, en tema de matriz de riesgos. Entonces teníamos problemas con que ellos documenten sus informes o sus planes de trabajo. Y también teníamos matriz de riesgo. Entonces empezamos a hacer que ellos realmente tengan todo ordenado, sus planes y sus informes. Muy bien. Y la matriz de riesgos no la conocía. Se les difundió, se les capacitó. Muy bien. Matriz de riesgos ahora la manejaban bien. Y le preguntaban por algún informe en específico y no lo encontraban. Pucha. Nuevamente inducir esto y otra vez matriz de riesgos empezó a decaer. Y así, por ejemplo. Entonces, es tema de ir siempre constantemente difundiendo, constantemente capacitando. Podemos fomentar la toma de conciencia a través de capacitaciones, difusión de material informativo, pegando afiches,
no sé, proporcionándole medios a las personas para que ellos entiendan cómo se involucran en la gestión de calidad, principalmente asignando roles y responsabilidades. Cuando hacemos que una persona se involucre con la gestión de calidad, participe en la gestión de calidad, en vez de solamente recibir la información, es mucho más efectivo, porque ahora esa persona tiene una responsabilidad, sabe que tiene que contribuir a la calidad en esta forma y sabe que si es que no lo va a cumplir, puede traer una sanción por parte de la alta dirección. Y ahí también toma mucha importancia el tema del liderazgo, porque si la alta dirección no está alineado o no se involucra con esa gestión de calidad, con el cumplimiento de esos objetivos, entonces muy pobremente realmente un trabajador se va a involucrar. Sobre todo el tema de los jefes, como te digo, que son los más delicados. Entonces, cuando la alta dirección está motivada, ahí sí, pues ahí porque lo hace cumplir. Incluso si los jefes no cumplen, ahí está la alta dirección también atrás, porque no cumplieron, ¿verdad? A mí me pasaba al principio, ¿no? La alta dirección fue quien tuvo la idea de certificar y dijo, no, queremos certificar nosotros. Perfecto. Yo era el responsable, yo me encargaba, ¿no?, de indicar a los demás qué es lo que tenían que hacer, de consolidar la información, de reportar, y muchas veces no cumplían. Entonces, como a mí no me gustaba ser muy conflictivo en ese tiempo, yo a veces me quedaba calladito, no decía nada, trataba por ahí de ayudarlos, y la alta dirección me terminó llamando la atención a mí, porque dijo, no, a ver, esto no es avanzado, ¿por qué? No, es que mira, no nos han mandado. ¿Y por qué no me dices? Está, llamada al toque, no has mandado esto, mándalo. En la tarde ya estaba mandado, listo. Y así, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante para garantizar la toma de conciencia también que sea presente la alta dirección. El liderazgo es muy importante. Si no está involucrado la alta dirección, es muy difícil que realmente el sistema de gestión de calidad vaya a estar bien encaminado. Entonces no te olvides, toma de conciencia tiene que ver con la difusión de todos los lineamientos de forma apropiada. Es la parte más trabajosa, es la parte con la que siempre vas a estar constantemente lidiando, siempre constantemente difundiendo al personal. ¿Bien? La comunicación. Es muy importante para la gestión de calidad establecer los correctos canales de comunicación. Vamos a entender la comunicación como el intercambio de información entre dos o más partes, ¿de acuerdo? Con una buena comunicación nosotros garantizamos que los requisitos de la gestión de calidad se conozcan, se establezcan, se difundan, se mantengan apropiadamente, ¿de acuerdo? Que sean de conocimiento básicamente de todos los colaboradores, ¿de acuerdo? Hay que establecer cuáles van a ser los canales o los medios a través de los cuales los trabajadores van a hacer sus comunicaciones. Puede ser mediante llamadas, correos electrónicos, sistemas de repente, etcétera. Hay que determinar cuáles son esos canales de comunicación. Más específicamente, en el tema de comunicación, y esto está ahí establecido como un debe en la norma ISO 9001, nosotros tenemos que identificar, en primer lugar, qué se va a comunicar, qué cosa vamos a comunicar, qué cosa vamos a dar a conocer. En segundo lugar, cuándo lo vas a comunicar, qué cosa vas a comunicar y cuándo lo vas a comunicar, con qué frecuencia lo vas a comunicar. ¿A quién vas a comunicar? ¿A quién va dirigida la comunicación? ¿A quién va dirigida la información que quieres dar a conocer? ¿Cómo la vas a comunicar? ¿A través de qué medio? ¿De qué manera la vas a dar a conocer? ¿Y quién es el responsable o quién es el emisor de esa comunicación? ¿Quién va a ser el responsable de proporcionar esa información? Esos son los 5 criterios que te pide la norma ISO 9001 para que identifiques tus canales de comunicación, tanto de forma interna como de forma externa. ¿De acuerdo? Aquí te suelen pedir en auditoría lo que es una matriz de comunicaciones o algunos tienen como procedimiento de comunicaciones. Yo lo tengo como procedimiento realmente. Pero principalmente ese procedimiento lo que más rescatan es una matriz de comunicaciones. ¿Qué cosa es eso, ingeniero? Tranquilo, no te voy a dejar solo. Aquí está. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una matriz de comunicaciones, como puedes ver. Aquí ponemos, por ejemplo, el emisor, gerentes y los jefes, que comunica al personal, ¿no?, son los receptores, la política o la misión, visión o los valores o lineamientos del sistema de gestión como tal, objetivos y metas, aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos, obligaciones y responsabilidades, planes, otros documentos necesarios. ¿A través de qué medios? Charlas de capacitación, charlas de 5 minutos, periódicos murales, correo electrónico, reuniones, a través de comunicación verbal, informativos o a través de la propia intranet, para sensibilizar, para informar y comunicar. Como puedes ver entonces, aquí se definen los criterios. ¿Qué me pasó a mí en mi primera auditoría? Vamos contando otra anécdota.
En mi primera, la primerísima auditoría que tuve, la primera, para certificar ISO 9001, en la primera etapa, lo que se hizo fue una revisión completa de la documentación. Me acuerdo muy bien, la hicimos en dos partes. Primero hicimos una reunión virtual en la cual con el auditor revisamos todo lo que es la documentación del sistema de gestión. Y en la segunda etapa, que iba a ser como 3 semanas, un mes después, íbamos a hacer la visita a las instalaciones. Entonces, en esta primera etapa, el auditor buscó documentación, revisó a detalle toda la documentación, contexto, política, etc. Y llegamos a la etapa de comunicación. Entonces, muy confiado, me preguntó, ¿cómo hacen las comunicaciones? Aquí está, tenemos este procedimiento, tenemos esta matriz. Ah, muy bien. Listo, vamos a revisar con la norma. Ok, la norma te dice que tienes que identificar, a ver, la has puesto creo un poquito en desorden. Bueno, no importa, vamos a ver emisor. Ok, ¿quién comunica? Acá está, emisor, gerentes y jefes. ¿Quién comunica? Vamos bien. Receptor, ok, ¿a quién comunica? ¿Quién es el que recibe la información? Está bien, personal. Descripción de la comunicación. Ah, ok, política. Ah, ya, esto es qué comunica, muy bien, vamos bien. ¿Qué, quién, a quién? Perfecto. Medios, charlas, reuniones. Ah, ok. ¿Cómo comunica? Perfecto, vamos 4 de 5, muy bien. Y objetivos, sensibilizar, informar y comunicar. Ok, falta. No, ¿cómo que falta? Sí, ahí está cumpliendo la norma, porque la norma dice que no. La norma dice, ¿quién comunica? ¿A quién? ¿Qué comunica? ¿Cómo lo comunica? ¿Cuándo lo comunica? No, es que ahí está, ¿no? ¿Cuándo? Cuando queremos sensibilizar, cuando queremos informar y comunicar. No, ese que le has puesto aquí como objetivo es más bien por qué comunicas o para qué comunicas, pero no es un cuándo, porque un cuándo tiene que ver con la frecuencia. ¿Cuándo la vas a comunicar? Anualmente, cada vez que actualices, semestralmente, diariamente. Eso es una frecuencia. Y ahí saltó mi primera observación, casi no conformidad, en una ISO 9001, que en la matriz de comunicación no considere el cuándo. Me quedé hasta acá, confundí objetivo con frecuencia y me salió el cuándo. Claro, tuve tiempo de levantarlo después nos cerramos la auditoría de primera etapa, hice mi levantamiento de observación, lo volví a mandar y me dieron la conformidad, pero para que te des cuenta que es importante interpretar bien los requisitos de la norma. Entonces, ¿cuándo? La frecuencia. Ya cuando implementamos y certificamos ISO 37001, ya no me dejé esa vez, y ahí sí, revisando más a detalle, noté que la ISO 37001 también te pedía idioma de la comunicación. Y ahí sí no me dejé, y ahí sí lo consideré de antemano. Idiomas, español o inglés, como sea, pero ya por lo menos lo consideré, ¿de acuerdo? Entonces, para ISO 9001, solamente te piden hasta aquí, ¿no? Tema de idioma, esto es por ISO antisoborno, básicamente, pero para el tema de los demás, hasta aquí. Emisor, receptor, quién comunica a quién, qué, cómo y cuándo comunica. Pero así como lo hacemos para comunicaciones internas, también hay que establecerlo para comunicación externa, ¿de acuerdo? ¿Quién comunica? ¿A quién? ¿Qué comunica? ¿Cómo lo comunica? ¿Cuándo se comunica? ¿De acuerdo? No te olvides, tienes que considerar esos 5 elementos, por así decirlo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, de esa manera es como tú vas a identificar, con una breve matriz, con una breve cuadrito, cómo se hacen las comunicaciones. ¿De acuerdo? Eso sí es importante que lo tengas bien identificado. Y claro, obviamente hay que mostrar evidencia de eso. Porque un auditor puede venir y te va a decir, ok, aquí dices que, se me ocurre, ¿no? A una entidad externa, tu mesa de partes recibe solicitudes o requerimientos, facturas. Muy bien, a ver, muéstrame evidencia que hayas recibido recientemente, por comunicación escrita, por ejemplo. Entonces hay que mostrarle evidencia de que la recibieron. O de repente, ¿no? Agarra de la interna y dice, ok, aquí dice que tú comunicas la política a través de charlas, periódico mural, correos, ok, muéstrame evidencia de que la has comunicado así. Está. Entonces, todo lo que vamos a colocar, recuerda, en un procedimiento o en algún documento, tiene que poder evidenciarse. No es cuestión de poner por poner, tiene que ser evidenciable. De preferencia, algo que ya se haga. Si no lo tienes, pero recién lo vas a hacer, asegúrate de hacerlo. Si no, vas a tener bastantes inconvenientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, ya para cerrar nuestra clase del día de hoy, el tema de la información documentada. En el tema de la información documentada, aquí nosotros tenemos que considerar
que todo aquello que dice la norma ISO debe, se debe documentar. Cuando yo te digo debemos conservar información documentada, no necesariamente implica elaborar un procedimiento. Lo que sí implica ese debe documentar, es básicamente tenerlo como documento, ya sea como informe, como registro, como Excel, como foto, qué sé yo, pero hay que tenerlo como evidencia, ya sea por medio digital o por medio impreso, pero hay que tenerlo como evidencia. Eso es básicamente documentar, tenerlo como registro, ¿de acuerdo? Un registro es básicamente, por decirte, un formato que ya llenaste, ¿de acuerdo? Algún elemento que constantemente se está llenando, que sirve para mostrar como prueba, como evidencia de que un proceso está trabajando en base a los parámetros que hemos establecido previamente. ¿De acuerdo? Entonces, la información documentada que nosotros debemos considerar es principalmente los DB de los ISO y todo aquello que sea pertinente o que requiera la organización. Por ejemplo, puede ser que una organización requiera un procedimiento para, se me ocurre, un procedimiento para la operación de algún equipo de repente, como un manual de instrucciones para un equipo. ¿Okay? Entonces la organización requiere tenerlo así para que todo personal que ingrese sepa cómo hacerlo. De repente, la organización requiere tener un manual de usuario para algún software que esté manejando, para que así cualquier persona nueva que ingrese, que quiera usar el sistema, sepa cómo usar el manual de software. ¿De acuerdo? La información documentada principalmente sirve para tener bien identificado cómo es que se debe trabajar, para que cada persona no llegue con sus propias ideas y lo haga de la manera como ellos quieran, sino que realmente se alineen a lo que pide la norma ISO 9001 o lo que piden los propios requisitos del cliente o de la misma empresa. Eso es básicamente la información documentada. Un clásico ejemplo que siempre se suele usar en gestión de calidad es, imagínate que estás en un restaurante, un chef tiene la forma de preparar de repente una receta como tal, ponte que este chef se accidente, se vaya de vacaciones o cambie de trabajo, metes a alguien más, ¿cómo es que esta persona va a hacer la preparación? Se supone que el chef lo hacía de cierta forma. Si quieres que el plato siga saliendo igual, no puedes dejarlo simplemente a criterio de este nuevo chef, porque la forma de que van a pensar es distinta. Los, las cantidades que van a usar, las proporciones van a ser diferentes también. Eso puede influir en el resultado final del producto. Entonces, es por eso importante que tenerlo documentado, tener una receta, por ejemplo, en la cual ya te va indicando el paso a paso, cómo se hace, cómo lo hace esta organización. No, yo lo sé hacer de otra manera, de acuerdo, esos son tus criterios, pero aquí en la organización lo hacemos de esta manera. Tus propios criterios podemos evaluarlo y ver si efectivamente nos conviene o no aplicarlo de esa forma. Planificación de cambios. Pero de momento nos vamos a pegar a lo que dice esta receta. ¿Cuál? Y en esta receta hay que ser específicos también, ¿no? Ponte que el cocinero diga, yo le pongo un puñado de tal cosa, pero este cocinero tiene una manota grandota y el cocinero que lo va a reemplazar es más chiquitito, con una manito más chiquita. Un puñado de lo que él dice, de repente son dos puñados del otro. Entonces cambia también las cosas. Por eso hay que tenerlo bien documentado y bien identificado. En esta información documentada tenemos que considerar los criterios para crear y actualizar documentos. Los documentos que vayamos a generar tienen que estar correctamente identificados, ¿de acuerdo? Deben contar con un título, un autor, versión, fecha, número de referencia o código del documento. Es muy preferible que cualquier documento que tú saques, informes, procedimientos, planes, cuenten con un código. Porque cuando van a auditoría, el auditor suele guiarse por ese código directamente, ¿no? Ok, estamos revisando el procedimiento PR001-TR-01, qué sé yo, pero se guía de ese código para poder identificar cuál es el documento que revisó, para poder hacer después también la trazabilidad, ¿de acuerdo? Hay que determinar en bajo qué formato se va a hacer, ¿no? Con qué sistema, en qué idioma, qué colores, qué tipo de gráficos se van a usar, si va a ser un documento o un registro que va a salir en forma impresa, física o de forma digital, cómo se va a manejar y quiénes son los responsables de revisar y aprobar esa documentación. No puede darse el caso de que cualquier trabajador te elabore documentación a su propio gusto. Se supone que estamos siguiendo un orden, un sistema de gestión como tal, y
la elaboración de documentos o de estándares o de procedimientos van apegados a la aprobación de alguien, a la revisión de alguien. A mí me pasa bastante, me suele pasar muchísimo, que llego a auditoría y me piden, ¿no?, alguna documentación, voy, muestro mis formatos, todo bien, auditan a otras sedes y le preguntan, sí, ¿y esto cómo lo cuentas? Ah, sí, yo tengo un formato que he elaborado. Ah, muy bien, a ver, muéstrame tu formato. Lo muestran y para mí es la primera vez que lo veo. Y yo, ¿ese formato cuándo lo han hecho? Gerencia me mira y me dice, ¿y esto? ¿Este formato cuándo? No me has avisado. Yo tampoco tengo idea. Y ahí tienes que tomar decisiones. ¿Qué le vas a decir? Oye, disculpe, señor, ese formato no existe, para que te pongan una observación de que no se está controlando. O ya ni modo, quedarte calladito a ver qué es lo que va a pasar y ver cómo lo vas a sustentar. Hay que tomar decisiones ahí también. ¿Te das cuenta? Entonces sí, suele pasar y constantemente hay que estar difundiendo. Nuevamente, toma de conciencia. Señores, cualquier documento, avisen con tiempo, hay que darle su código, hay que registrarlo, hay que aprobarlo, etcétera. Así. Como que hay algunos que también te elaboran documentos con códigos repetidos. Me sacan un formato, yo digo, oye, ese código yo ya lo estoy usando para otro formato. Ah, no sabía. Hay fallas en la creación y actualización, ¿de acuerdo? Esta parte también es un poco trabajosa desde un principio, generalmente, porque implica un tema de orden. Y el tema del ordenamiento siempre tiene su grado de dificultad, su grado de laboriosidad principalmente, porque hay que ordenarse, hay que llevar un estándar de redacción, hay que controlar cada cuánto salen documentos y así. Entonces, eso es lo que tenemos que asegurar, ¿de acuerdo? Como puedes ver aquí, este es básicamente un formato de encabezado que se elaboró para una empresa. En el encabezado iba acá el logo, acá iba el título del documento y acá iba algunas descripciones, ¿no? Código, qué tipo de documento era, qué versión tenían, qué fecha se aprobó, ¿no? Bueno, el paginado también, quién lo elabora, quién revisa, quién aprueba. Esto de acá lo puse así junto porque era una empresa con poco personal. En empresas más grandes sí es posible de repente separarlo, ¿no? Uno elabora, uno revisa y uno aprueba aparte. ¿Quién revisa y quién aprueba, ingeniero? Depende. Depende de tus propios criterios. He visto empresas donde dicen el área de calidad tiene que elaborar todos los documentos y los responsables de procesos revisan y gerencia aprueba. Como que en otros lados he visto que no. En otros lados, cada proceso elabora sus documentos, el área de sistema de gestión revisa y gerencia aprueba. Yo creo que es más efectivo así, porque de esa manera aseguramos que las demás áreas también participen en elaborar sus documentos, sino que tienen que acostumbrarse a avisar cuándo es que lo han hecho. Ah, también considera obviamente el tema de márgenes, tipo de letra, tamaño de papel, etcétera. Obviamente eso también se va a considerar. Así como hacemos los controles para la creación y actualización, también hay que controlar la distribución de esta información. Tenemos que asegurar que la información documentada esté disponible, sea idónea para su uso, se proteja, es decir, que no todos tengan acceso a poder ir y editarlos y usar un material editado cuando se les plazca, sino que esté protegido, que solamente las personas designadas sean las responsables de editar y que notifiquen cuando se hizo su edición, que se distribuya, se tenga acceso, se pueda recuperar en caso de pérdida, ahí ingresa el área TI, en el tema de los backups de la información, se almacene o se preserve, se controlen los cambios y se haga la conservación y disposición de los documentos. Entonces aquí también es muy importante contar con tu lista maestra de documentos internos, una intranet de repente en la cual el personal pueda acceder, revisar los documentos. Si gustas que los descargue o si no, que no los descargue, que simplemente los visualice, que no los pueda editar, eso sí, debería subirlo en un formato PDF o un formato en el cual no sea posible editar un documento. Salvo los formatos, obviamente, los formatos sí deberían ser editables, pero lo demás no, tiene que estar bien considerado, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que sustentar ahí en esa parte, ¿bien? Ahora, hay que controlar quién recibe la información, ¿por qué? Eh, una oportunidad me pasó que también en una auditoría el responsable de proceso mostró una matriz de riesgos que tenía un año que ya la habíamos dado de baja, que ya estaba obsoleta. Hacía poco se había actualizado la matriz, se le había difundido, pero él no lo había visto y estaba mostrando una matriz desfasada. Entonces, ahí la importancia de que controlemos quién tiene acceso a las copias, se le llama copias controladas. ¿Por qué? Porque hay que controlar que la persona que ha recibido una copia se le cambie esa copia cuando se haga cambios de versiones y se le entregue una versión nueva. De manera que cuando toque auditoría o tenga que usar el documento, use la versión correcta. Ahí también toma también su grado de complejidad, ¿de acuerdo? Su grado de trabajo, el tema de que es trabajoso, ¿de acuerdo? Y en el tema también de control de los cambios,
básicamente en el control de los cambios es poder determinar a simple vista cómo hago mis cambios. Por ejemplo, yo cada vez que hago un cambio en algún documento, lo pongo en negrita y cursiva. Fíjate, este es el mismo documento, aquí arriba y acá abajo. Esta es la versión 1, por así decirlo, y esta es la versión 2. Entonces, aquí en mi versión 1 yo he puesto que responsable de SIG es responsable de archivar documentos originales aprobados. Aquí en mi versión 2 estoy ampliando una función más y le estoy poniendo que hay que asegurar que los responsables de procesos mantengan actualizadas sus respectivas listas maestras. Entonces, cada vez que le agrego algo nuevo, lo pongo en negrita cursiva. Fíjate aquí también. Informar al responsable de SIG sobre no conformidades y oportunidades de mejora presentadas en los documentos de registro de SIG. Ok. Aquí hemos cambiado informar sobre actualizaciones de documentación o necesidad de elaborar nuevos documentos o formatos según se requiera para mejora continua. Y si retiro algo, por ejemplo acá, registro, retiré, le pongo una X en negrita cursiva. Esa es una de las formas para hacerlo. Hay otros que no, hay otros que simplemente lo enlistan directamente, controlan los cambios con una matriz o controlan los cambios cambiándole de color de repente, etc. Ya cada organización determina cuál es la mejor forma para ellos para poder hacer ese control de los cambios. Eso sí hay que controlarlo, ¿de acuerdo? La norma ISO como tal no tiene documentos mínimos, como que te diga tienes que tener procedimiento de esto, de esto, de esto, como tal. No, pero sí nos da indicios de alguna documentación que tenemos que documentar previamente. Política, identificación de riesgos, objetivos de calidad, procedimientos para producción de servicio, para auditoría, para control de no conformidades, para atención de reclamos. Esos sí son documentos que debemos considerar, que debemos tener bien identificados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya con eso yo estaría prácticamente dando por cerrada la clase de hoy. Simplemente añadiendo un punto más. Me gustaría añadir porque de repente en la siguiente clase no me da el tiempo. ¿Cómo se da el tema del proceso de auditoría? Con el tema de la documentación, con el tema de los registros, tomando en cuenta también competencia y todo lo que son recursos. En una auditoría, por ejemplo, suele pasar lo siguiente. Va al área de operaciones, señor área de operaciones, ¿cómo está? Muy bien. Muéstrame, por favor, su caracterización. Va, muestra caracterización, revisa, ok. Planes y programas, perfecto. Informes de actividades, muy bien. Ok. Vamos a corroborar, ¿de acuerdo? A ver, en este plan de actividades, usted ha puesto que van a hacer esta actividad. A ver, evidencia de que sí he hecho. Ah, sí, aquí está mi informe. Perfecto. Y el auditor apunta. Informe número 001, por ejemplo. Ok, listo. Muy bien, a ver, vamos a revisar qué dice acá. Ok, aquí dice que han participado el señor Lucho Salas, la señora María del Campo, tal. Ah, ok, muy bien. Y va apuntando, ¿no? Señor Lucho Salas, señora María del Campo, listo. ¿Qué más dice, no? ¿Qué fecha tiene? Ok, tiene esta fecha. Ah, acá dice que han usado estos equipos. Han usado este material, ¿no? Suponte que han usado, se me ocurre, no sé, material de construcción, ¿no? Fierro de construcción, ok. Han usado fierro de construcción, ok. Tanta cantidad, perfecto. Han usado este equipo de medición de código TX003. Listo, muy bien. Listo, señor, muy bien. Todo conforme, veo que está documentado. Firmas, veo que tiene todas sus firmas, correcto, está bien. Los documentos son válidos, listo. Muy bien, muchas gracias. Me voy al siguiente proceso. Y se van al proceso de recursos humanos. Señores recursos humanos, ¿cómo están? Mucho gusto. Vengo a revisar el tema de cómo evalúan su proceso, ¿no? Caracterización, matriz de riesgos, listo, todo conforme. Por favor, tráiganme de una vez los perfiles de puesto de personal operativo, de jefe de operaciones. Hace ratito audité a alguien, ese señor creo que es el gerente de producción, creo. Tráiganme también su perfil. Y tráiganme, por favor, su CV documentado. Y de una vez tráiganme el CV documentado de el señor Lucho Salas y la señora María del Campo. No, es que ellos no están. No, aquí en un informe del supervisor, aquí me han puesto de que sí, efectivamente ellos han trabajado en tal actividad. Quiero por favor corroborar sus perfiles y sus CVs. Y ahí lo valido. Entonces, en una auditoría todo es trazable. Ya de antemano tú te puedes ir guiando. Ya operaciones mostró un informe. Salieron algunos nombres, mosca, al toque. Recursos humanos van a pedir de tal, tal, tal persona. Ténganlo listo. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que dice, oye, pero no ha firmado contrato. Oye, pero aquí tiene inducción y no ha firmado inducción. Oye, pero no nos ha mandado su CV. Ahí recién empiezan a revisar qué es lo que les falta.
pero ya siquiera tienes unos minutos para que lo vayas buscando. Y así igual va con las demás áreas, ¿ah? Ok, señores, logística, aquí veo que ustedes han usado el equipo de medición TX003, muéstrenme su última calibración. Aquí me indica de que ustedes han comprado material de construcción. ¿Con qué proveedor lo han hecho? Ah, con tal proveedor. Ok, muéstrenme todo el proceso de compras de este proveedor. ¿Cómo controlan a este proveedor? Esto es parte de la siguiente clase, cláusula 8.4. Y así. Entonces todo es trazable. En una auditoría toman una muestra y a esta muestra la revisan de cabo a rabo, como se dice en el argot popular. Lo revisan completamente. Todo el proceso. ¿De acuerdo? Toman una muestra y todo eso lo van revisando, lo van verificando. No es que a ti te pregunto una cosa y a ti te voy a preguntar otra distinta y a ver qué sale. No, de esta muestra que tomé, le hago el seguimiento completo para verificar que efectivamente todos los controles de calidad se están cumpliendo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de trabajar en una auditoría. Muy bien, con eso sí, ahora sí estoy llegando hasta el final de la clase, esperando que hayas comprendido. Sí, sé que la clase de hoy ha sido bastante teórica, pero son parte importante que debemos considerar para la implementación de la gestión de calidad. La siguiente clase también va a ser así, teórica por el tema de operaciones, pero voy a tratar de traerte algunos ejemplos también para que se puedan entender de mejor manera, ¿de acuerdo? Ya en la siguiente clase hablamos de todo lo que tiene que ver con operación y sobre todo me interesa bastante que entiendas la parte de liberación y salida de productos, porque esa parte también es importante para considerar en el tema del control de la calidad, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la clase de hoy o de las clases anteriores de repente? Hola Karina, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Karina, creo que tienes una pregunta. Uf. ¿Alguien alguna pregunta, por favor? Aprovecha, aprovecha que viene tu examen. Ah, Karina, si gustas puedes irla dejando por el chat, no hay ningún problema. ¿Mi micrófono está desactivado mío? Ah, el tuyo. Ok, dame un momento. Ok. Isabel me pregunta, ¿cómo se coordina la auditoría? Ok. A ver, Karina, antes de contestarte, para contestarla a Isabel. En el tema para una auditoría como tal, así sea certificación, incluso la interna también, y eso lo hablaremos más cuando hablemos de la cláusula 9.2, pero para una auditoría lo primero que se hace es identificar los alcances, ¿no? ¿Qué vas a auditar? ¿Qué sedes vas a auditar? ¿Qué procesos vas a auditar? Entonces, cuando ya identificaste eso, sí se establece un cronograma, un programa o plan de auditoría. Generalmente es plan de auditoría principalmente. En este plan de auditoría determinas los objetivos, ¿no? A quién vas a revisar, qué cosa buscas con la auditoría, cuándo lo vas a hacer, en qué fechas, a qué procesos, en qué horarios, y eso lo tienes que determinar, tienes que establecer. Obviamente esto hay que avisarle al personal con anticipación. La auditoría no debería ser inopinada, en realidad. Las inspecciones pueden ser inopinadas, pero la auditoría no. En realidad la auditoría sí debe comunicarse 15 días antes, 2 semanas antes, ya una semana antes por lo menos, pero hay que comunicarlo, ¿de acuerdo? Hay que comunicarlo a los responsables de procesos, oye, vamos a tener auditoría, tengan a la mano sus registros, tengan a la mano todo. Ingeniero, esto no va a hacer que ellos recién empiecen a generar la documentación. Sí, pero ahí tienes dos cosas. En primer lugar, cuando tú llegues a auditoría, ellos probablemente tengan la información ahí a la mano y te digan, sí, mira, muestra esto, no sé cuánto. Pero ahí tú tienes la chance de decir, de acuerdo, pero no me muestres la última, muéstrame de meses anteriores. Muéstrame, muestralmente te digo, a ver, muéstrame del año pasado de mes de octubre. A ver, ¿tienes? ¿No tienes? Ah, no tienes. ¿Por qué no tienes? ¿Qué pasó? No, es que de acá de enero tengo, de enero sí, mira, recién tenemos todo bien listo. Ya, pero no quería solamente enero, quiero verificar que todos los meses se viene trabajando así. Se supone que no solamente una vez al año, ¿no? Se supone que vienen trabajando de forma continua. Entonces, sí es necesario comunicar el plan de auditoría para que ellos preparen la información, para que preparen sus evidencias, para que repasen siquiera.
No es la forma idónea, pero en una auditoría siquiera sirve para que el personal se ponga al corriente de los controles de calidad, de la política, de los objetivos y así, ¿de acuerdo? Entonces sí, se coordina previamente, se determina el alcance, los responsables y se elabora un cronograma o un programa de auditoría que luego se difunde y llegado el día de auditoría empieza el proceso de auditoría como tal, pero todo ese proceso te lo voy a explicar todavía en la clase del día sábado cuando hablemos de la 9.2. Ahí sí te voy a explicar quién abre la auditoría, qué se habla, cómo proceden, cómo se termina, y así. Eso te lo explico todavía en la clase del sábado, ¿de acuerdo? Ya no me pregunta, ¿los jefes de procesos deben tener a la mano la matriz de riesgo o solo el encargado del sistema de gestión? Depende cómo hayas hecho tu identificación de riesgos. Nosotros lo hacemos por procesos. Tengo entendido que hay otras organizaciones que sacan una matriz de riesgos general a nivel de empresa. Y pues generalmente, pues eso sí lo maneja solamente el responsable del sistema. Pero para mí al menos es más recomendable que cada responsable de proceso sí tenga su propia identificación de riesgos, porque lo tiene más alerta, lo tiene a la mano. Facilita la auditoría en parte porque como les decía, cuando hay una matriz de riesgos, lo que va a hacer el auditor es identificar los riesgos significativos, ver los controles y en base a esos controles solicitar evidencias. Entonces, esto permite al responsable de proceso tener identificado cuáles son los controles que le aplican a sí mismo, qué registros debe contar y los tiene ya listos y preparados de antemano que va a presentar al auditor. Entonces, yo sí te recomiendo que la identificación de riesgos, tu matriz de riesgos, sí lo tenga cada responsable de proceso. Quizá no todos los trabajadores, porque a veces yo tenía la idea, ¿no? Decía, hay que difundir matriz de riesgo a los trabajadores, a los operativos, pero quizás no en ese sentido, quizá principalmente sí al responsable, al líder, al encargado del proceso, para que él sí, en base al control que aplique a cada uno, vaya haciendo el seguimiento. O sea, tengan un responsable como tal. No es necesario que la matriz de riesgos, que ya de por sí es extensa, lo conozcan todos, pero sí principalmente los encargados o responsables de los procesos sí deberían conocerlo, porque sí es común que los auditores pregunten a cada responsable de proceso qué riesgos él ha identificado en su actividad. Eso sí suelen preguntar, sobre todo cuando tiene que ver con otras normas ISO, por ejemplo, en antisoborno. A mí me pasa bastante, ¿no? Que cuando nos auditan antisoborno, al responsable de logística le preguntan, ¿qué riesgos de soborno hay en tu puesto? Al de recursos humanos le preguntan, ¿qué riesgos de soborno hay en tu puesto? Al de operaciones le preguntan, ¿qué riesgos de soborno hay en tu puesto? Y entonces es mejor que cada uno lo tenga identificado por separado para que se le facilite la comprensión. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más alguna pregunta? Sí, Karina, ¿te estoy... ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, dime. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, quería consultar. La norma ISO se actualiza cada año, ¿verdad? ¿La ISO 9001? Sí, o ¿Te sea, refieres a...? no, o sea, me Bueno, refiero a cuando uno lo implementa en la empresa, ah, cada qué ya, tiempo ya. uno tiene, o sea, como que un tiempo de validez y creo que tiene que renovarla, usted lo mencionó. ¿Te refieres a la certificación? Ah, ya, no Perdón, te a la ocupes. certificación, perdón, perdón, Ok, correcto, lo ya te dije entendí. mal. Sí, Sí, mira, la certificación depende de la certificadora. A nosotros, por ejemplo, como les decía, nos dura 3 años básicamente. Pero sí es cierto que ya. a pesar de que te den 3 o 2 años de validez del certificado, anualmente hay que hacer una auditoría de seguimiento. Generalmente las certificadoras asocian su certificado con un QR o con un registro en sistema para que cualquier empresa o cliente que tenga acceso al certificado lo valide, escanee y verifique en sistema si efectivamente está vigente. Cuando una empresa no hace los seguimientos anuales, simplemente las certificadoras lo que hacen es inactivar el certificado. Cosa que si tú dijiste, no, yo ya no quiero hacer el seguimiento anual, va, mi certificado igual dice que vence acá en 2026, no pasa nada, va y lo presenta. Al momento de que el cliente revisa el QR o el enlace donde dice haga clic para verificar, lo va a encontrar que el certificado no es válido. Y entonces está como inactivado, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer los seguimientos anuales. Sí, anualmente hay que hacer la auditoría, al menos de la de tercera parte, o sea, la externa, pero el certificado generalmente suele tener validez por unos 2 o 3 años. De certificaciones ISO, de homologaciones no, de homologaciones sí te dura máximo un año. Entonces, ahí sí, o bueno, dependiendo del rubro, también he conocido homologaciones que te valen por 2 años.
Depende mucho, es variable. Cada certificadora pondrá el criterio que considere conveniente. ¿De acuerdo? Pero sí, hay que hacer los seguimientos. Claro, tú puedes hacer tus auditorías internas, ahí sí depende también de ti, ¿no? Puedes hacerlas anuales también, o puedes hacerlas semestrales, que creo que es mucho más productivo. Las internas. La diferencia entre las internas y las terceras, la tercera parte, la veremos todavía en la clase del sábado, no se preocupen. Ahí hablaremos más largo todavía sobre auditoría, ¿bien? Porque yo sé que ese tema te interesa bastante. Bien, entonces si no hubiera muchas más preguntas, muchísimas gracias a todos por su participación. Estamos quedando un poquito tarde, pero bueno, esperando entonces que hayas comprendido. Igual si tuvieras más preguntas en la siguiente clase, la puedo responder con todo gusto, ¿de acuerdo? Nos vemos el día jueves entonces para la cláusula número 8. Recuerda que tu